2023. El año pasado tuvimos también una conferencia con tu participación, una conferencia muy importante, y agradecerte nuevamente a ti y a la empresa Siemens por concedernos una conferencia como la del día de hoy, y también darle la bienvenida a todos nuestros colegas, alumnos, público en general, que se unen a la transmisión en vivo vía Facebook y también a través del enlace Zoom, ¿no? Para más o menos indicarles que los enlaces Zooms llegan a los correos de aquellas personas que se han inscrito libremente. Todas las conferencias son libres, son gratuitas, los certificados son opcionales, y los números que se encuentran en los flyers de las publicidades del capítulo indica bien claro de que hay un número para informes, ¿no? Eso está claro. Entonces, por favor, aquellas personas que tienen alguna consulta, hagan todas sus consultas al número que está en el flyer, que es 961-640198. Y como ya conocen, también pueden hacer sus consultas al número 9969-71230, teniendo en cuenta que el horario del número del capítulo es horario de oficina, pero mi número pueden escribirme de manera libre a cualquier hora, para cualquier consulta. Ingeniero Michel, muy buenas noches. Reciba nuestro saludo de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Consejo Departamental de Lambayeque. El día de hoy tenemos el gusto de tenerlo nuevamente para poder dictar o dar a conocer con esta conferencia denominada Equipos de Protección aplicados para tableros electrónicos domiciliarios e industriales, la tecnología que está dado por Siemens, ¿no? Lo voy a presentar nuevamente, ingeniero. Usted es ingeniero electricista colegiado egresado de la Universidad Nacional del Callao, con especialización en soluciones en media y baja tensión en los segmentos de construcción e infraestructura, centros hospitalarios, aeropuertos, centros comerciales, edificios, oficinas, entre otros. Actualmente se desempeña como Technical Sales Support Marketing, como promoter en Siemens Perú y en Bolivia. Ingeniero, es un gusto tenerlo presente, darle la bienvenida nuevamente, y los saludamos todos en el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Ingeniero Michel, ¿nos escucha? Ah, sí, disculpe, estaba en mute, ni cuenta me había dado. No, no, Ah, bueno. simplemente agradecerle por el espacio. Esto es un motivo para nosotros para poder tener un poco de llegada hacia los diferentes ingenieros alrededor del país. Entonces, es buenísimo poder estar aquí en este tipo de reuniones, este tipo de capacitaciones para poder ver, uno, mostrarles ¿cómo se llama?, al público en general lo que nosotros tenemos como portafolio, y extender un poco el tema de el apoyo que podemos brindar. Si nosotros desde nuestra posición ¿cómo se llama?, de marketing aquí interno en Siemens, parte de nuestras responsabilidades es poder brindar apoyo técnico a los ingenieros en el desarrollo de proyectos desde cero básicamente, o incluso un proyecto ya ejecutado. Temas de asesoría, pues nosotros estamos más que prestos a lo que necesiten, ¿sí? Entonces, nada, simplemente muchas gracias y estamos a sus servicios. Excelente, muchas gracias, ingeniero, por la introducción. ¿Usted puede probar compartir su pantalla para iniciar la conferencia, Sí, por claro. favor? A ver, un minuto, me confirma si se puede ver. ¿Sí se ve? Sí, excelente, está para ampliar nomás. Chévere. No, bueno, me confirma si el momento que comencemos, ¿sí? Sí, podemos comenzar, podemos iniciar la conferencia. Se está transmitiendo en vivo, queda grabado, y justo vamos a seguir compartiendo el enlace Zoom para que los colegas ingresen, ¿no? Teniendo en cuenta que es un horario que están ya saliendo de sus trabajos y están igual
viéndolo, ¿no? Desde una computadora o desde un smartphone. Ok, listo. Entonces, ahí voy comenzando. Eh, el día de hoy, parte del tema de lo que se venía a tratar era un poco con respecto a los equipos de protección que usualmente van instalados en los tableros de distribución. Sucede lo siguiente, que mucho nivel de consultas recibimos con respecto de componentes puntuales dentro de los tableros debido a eh, temas entre ligeros y un poco más complejos y cómo es que estos componentes interactúan, cuál es la finalidad de cada uno de ellos, el objetivo y cómo funcionan, cómo se seleccionan o se dimensionan. Entonces, dentro de las preguntas más usuales que hemos podido identificar como recurrentes, es que se ha preparado un poco este tema de la presentación. Como, y también tomar en cuenta que pues es mucha data que se puede tocar con respecto a los tableros. Sí les pediría bastante apoyo con respecto a las consultas, todas las dudas que ustedes tengan, por favor, me lo pueden ir dejando en el chat, porque siempre lo comento, en la presentación nosotros tratamos siempre de vertir toda la información que queremos compartir, pero lastimosamente la PPT no podemos hacerla como de 100, 200 hojas, porque se complica un poco con el tema del cronograma de la charla. Entonces, es a través de sus consultas que ese tipo de información que de repente no está en la presentación, termina saliendo a la luz. Y muchas veces tenemos las respuestas, entonces me ayudarían bastante si pudieran realizar sus consultas o compartirme sus dudas, ¿sí? Dentro de lo posible vamos a tratar de ver cómo podemos responder. Entonces, dicho esto, lo que nosotros vamos a tratar, ya ahí tenemos un tema de restricción un poco con el horario, pero dentro de lo que vamos a tratar mucho de enfatizar en la sesión del día de hoy es en los componentes donde nuevamente muchas veces nos han venido consultas de diferentes lados. Dentro de ellos, un tablero eléctrico, uy, se me fue el mouse, acá está. El tablero eléctrico, el tablero eléctrico como tal tiene diferentes componentes. Dentro de ellos, los más usuales, para lo que usualmente nos han estado consultando, es el tema de equipos de protección personal, o sea, las personas, y protección contra incendios. Otro de los temas dentro de metodologías de selección, componentes, portafolio, ¿sí? Les vamos a abordar un poco esta parte del contenido. Luego está el tema de los equipos de protección. Interruptores, como son tableros de distribución final, vamos a tratar de enfatizar mucho en lo que serían los interruptores real DIN o los mini circuit breaker, ¿ok? Entonces, estos equipos que están destinados mucho a una protección contra cortocircuitos y sobrecargas. Y pues finalmente cerraríamos con lo que serían equipos de protección contra sobretensiones, pero sobretensiones transitorias, ¿sí? Sobretensiones transitorias, dimensionamiento, nuevamente, funcionamiento, dimensionamiento, instalación con respecto a este tipo de componentes. En realidad que hay como que bastante para poder conversar porque usualmente hay muchas dudas en el dimensionamiento de los SPDs, ¿sí? Entonces, estos son los componentes donde más hemos recibido a nivel de consultas y vimos una buena oportunidad para poder compartir justamente ese tipo de información, ¿ok? Comenzando con lo que serían los equipos de protección personal y contra incendios, como podrían ser los RCDs o los Residual Current Devices, los equipos de protección contra corrientes residuales o corrientes de fuga, ¿sí? Hay como que muchos nombres, ¿sí? Hay muchos nombres que tienen estos componentes, ¿ya? Pero oficialmente son RCD. Entonces, aquí toca tener en cuenta una pequeña alarma. ¿Por qué? Porque en realidad el contacto directo e indirecto con partes conductoras de energía representa un serio peligro a la salud de las personas y animales. Una corriente de 50 miliamperios, por más que suene pequeño, que circule a través del cuerpo humano durante un segundo es suficiente para producir una fibrilación ventricular. Esto es un fenómeno que se puede presentar en el corazón donde podría generar la muerte de algunas personas. Entonces,
ya desde acá vamos viendo que es importante no solamente prestarle atención a eventos o fallas contra sobrecorrientes, principalmente sobrecarga cortocircuito, sino también algún tipo de protección frente a corrientes tan pequeñas en un tiempo dado que puedan generarnos este tipo de fenómenos en el cuerpo humano. Finalmente, la muerte, ¿no? Y antes de poder ver o entrar más a detalle, sería bueno definir qué cosa es un contacto directo y un contacto indirecto. Así tal cual como figura en la imagen, eléctricamente, un contacto directo es tal cual una persona teniendo un contacto directamente a la parte conductora expuesta. Un conductor en servicio, por ejemplo, sin aislamiento, y nosotros tocando directamente la parte del cobre. Ese es un contacto directo. Un contacto indirecto es tocar un equipo, ya un equipo, un material energizado, eh, un equipo que no está destinado ya, a estar energizado, pero termina estando energizado por una condición de pérdida de aislamiento posiblemente. Ejemplo, una lavadora. Una lavadora en la parte interna puede que por X motivos esté haciendo algún componente eléctrico interno, teniendo un falso contacto o un conductor ha perdido algo de aislamiento. Entonces, todo eso puede generar una pequeña fuga de corriente que está haciendo contacto con la carcasa de la lavadora y nosotros al venir y tocar la carcasa, que en teoría no debería generar algún riesgo a la persona, termina haciéndonos sentir una pequeña descarga eléctrica. Eso significa que la carcasa de la lavadora se terminó eh, energizando, ¿sí? Se terminó energizando. Y por ende puede que ocurra, ¿sí? Alguna desgracia o algún siniestro en nuestra persona. Para este tipo de cosas, ¿sí? La IS 60479 define lo que podría sentir nuestro cuerpo o los efectos que podrían ocurrir en nuestro cuerpo frente a ciertas corrientes en función al tiempo de duración. Por ejemplo, para este tipo de cuadro donde se visualiza acá, nosotros podemos identificar 4 zonas. ¿Ya? Zona 1, que es básicamente un ambiente hasta un máximo de 0.5 miliamperios, ¿sí? En donde básicamente no se siente ningún tipo de efecto en el cuerpo. Nosotros podríamos estar teniendo un flujo de corriente tan pequeño en este rango donde no lo vamos a sentir, no lo vamos a poder identificar. Entonces, ¿por qué? Porque es tan pequeño y no es dañino a nuestro organismo. Entonces, es una corriente que no nos va a lastimar. Alguna corriente que esté ubicada en la zona 2, ya es una zona donde ya estamos percibiendo cierto efecto. Es decir, no sé si ustedes han visto en algún momento donde comienzan a trabajar con la laptop y cuando comienzan a tocar la parte de la superficie, en la superficie comienzan a sentir como que cosquillas. Ya, muy posiblemente sea que el equipo está teniendo cierta corriente de fuga pequeña, muy pequeña, ¿ya? Pero está en el rango donde nosotros lo podemos sentir, lo podemos percibir. Entonces, en esa zona, en la zona 2, pues ya comenzamos a percibir, pero no es una corriente que pueda ocasionar algún tipo de desgracia en nuestra persona. Entonces, por aquí todo controlado. Entrando ya en la zona 3, ya hay ciertas consideraciones, porque en este caso, si bien es cierto, no es mortal, ya esta zona, pero ya comenzamos a sentir ciertos malestares en el cuerpo. Por ejemplo, algunos calambres musculares. Entonces, nuevamente, no es una zona mortal para el cuerpo humano, pero sí el cuerpo humano lo va a sentir, ¿no? Vamos a sentir nuevamente, a modo de ejemplo, el tema de calambres musculares. Y la zona 4 ya es un ambiente crítico. Esta zona 4, ya, de hecho, aquí solamente se identifica como si fuera una zona, pero en realidad hay otras 3, creo que si mal no recuerdo son otras 3 zonas, 3, 4 zonas, ya, donde en realidad tiene también, eh, van aumentando la probabilidad, ¿ya? La probabilidad de una fibrilación ventricular. Va más o menos bajo este tono. Hay como un zona 4-1, ya zona 4-2, zona 4-3, donde básicamente en esos ambientes, ya cuando pasamos o estamos en la zona A-1, ya, disculpen, 4-1, estaríamos más o menos en una probabilidad ya, de una fibrilación entre un 5% aproximadamente.
Ya en una zona 4-2 estaríamos entrando en una zona donde la probabilidad es de un 50%, la probabilidad de ocurrencia, y ya en la zona 3, pues mayor al 50%. Entonces ya comienza a volverse algo preocupante, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta que mientras más nos vayamos acercando a la parte derecha, el porcentaje o la probabilidad ya de tener un evento como una fibrilación ventricular ya es más representativo. Entonces, este cuadro es muy importante porque nos muestra a nosotros más o menos bajo, más o menos nos identifica el equipo de protección adecuado para poder mitigar este riesgo ya de ocurrencia en nuestro cuerpo humano. El equipo adecuado con los tiempos de actuación adecuadas para que se pueda evitar esa condición de falla o esa condición dañina en nuestro cuerpo. Entonces, y esto es un poco a nivel de resumen, ya esto es entre una comparativa dentro de lo que podría ser menos peligroso y lo más peligroso, ¿no? Menos peligroso es que tengamos una corriente entre 0.5 a 10 miliamperios y más peligrosa en valores por encima de 40 miliamperios en alterna y 160 amperios o miliamperios en continuo. Niveles de tensión, obviamente, mientras menor sea el nivel de tensión, pues es un poco menos riesgoso para la persona y mientras más es la tensión, es un poco más riesgosa para la persona. Y así, este es un resumen así bien ligero de lo que de lo que se puede mostrar. Ahora, no solamente es tomar en cuenta el valor de la corriente y de la tensión, sino también el tiempo de duración a la cual el cuerpo humano va a estar sometido a ese fenómeno. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta que hasta 100 milisegundos puede que sea menos peligroso a diferencia de tenerlo, por ejemplo, durante un segundo. Ya un flujo de corriente a través de nuestro cuerpo durante un tiempo de un segundo puede que genere ya un mayor valor o un mayor daño en nuestro cuerpo. Igual que la resistencia. En teoría, nuestro cuerpo tiene una resistencia de 1000 ohmios, ¿ya? Pero dependiendo de cómo esté el estado de nuestro cuerpo, mientras más seco esté, mientras más aislado esté, ¿ya? Como sea, con EPPs, zapatos dieléctricos, ¿no? Esa resistencia aumenta, ¿no? Entonces, mientras más resistencia presente nuestro cuerpo, obviamente va a poner una mayor resistencia al flujo de corriente a través del mismo. Entonces va a ser un poco menos peligroso para las consecuencias que nos puede traer un flujo de corriente. Y así, o sea, esto es un poco a modo de resumen. Hasta aquí ya sabemos el tipo de casos donde podemos tener estas fallas, ya entre un contacto directo, indirecto. Sabemos el tiempo, lo que nos puede ocasionar tener una corriente durante cierto tiempo. Ya podemos identificar ese pequeño recuadro y las consecuencias respecto a nuestro cuerpo, ¿no? Ahora tenemos que ver cuál es el equipo que termina protegiéndonos frente a eso. En realidad es el diferencial, ¿no? El muy usualmente llamado diferencial, el equipo de protección frente a corrientes de fuga. Pero ¿y cómo funciona? Un diferencial, ¿cómo es que funciona dentro de su lógica interna? Sucede que internamente el principio de funcionamiento del diferencial es bien básico, ¿ya? Tomando de referencia el primer esquema en el lado izquierdo, por ejemplo, el diferencial lo que va a tratar de censar es justamente, o va a tratar de medir, es justamente la medición de la corriente de ingreso y de salida a través de sus conductores. ¿Qué ocurre? Que conforme ingresa una corriente, obviamente va a tener que haber una corriente de retorno. Entonces, si la corriente de ingreso va por todo el conductor, llega a la carga, ya presenta una resistencia, una impedancia X, pasa por esa impedancia y retorna hacia la fuente, ya va a pasar por lo que sería un toroide que va integrado dentro en el diferencial. De hecho, todo lo que está remarcado así en punteado en esta zona, ya desde este punto, estos 4 puntos, ya toda esa zona son componentes internos del diferencial. Entonces, el diferencial internamente tiene un toroide, ya por donde justamente van a pasar el flujo de corriente tanto de entrada hacia la carga como de salida hacia la carga. Este flujo de corriente va a generar un campo. Si ambas corrientes son idénticas, ambos campos se van a mitigar entre sí. ¿Ya? O sea, va a ser un sistema compensado. Entonces, este es un estado normal del sistema. Si es que
fuera ya otro escenario en donde hay una corriente de ingreso y obviamente hay una corriente de salida, donde no sé si acá se aprecian dos líneas en color azul, ¿ya? Cuando va ingresando, ¿ya? La corriente y parte de la corriente se pierde como una corriente de fuga hacia tierra, esta zona, que haya una corriente de fuga hacia tierra, por diferentes motivos. La chaqueta del aislamiento del conductor se deterioró, alguien estuvo picando y golpeó un poco el aislamiento del conductor. Por diferentes motivos se pierde aislamiento, hay un flujo de corriente pequeña que se va a ir por esa zona, ya va a tender a irse por esa zona. Cuando eso ocurra, significa que parte de esa corriente, y fíjense que acá hay dos líneas, pero a partir de este punto va a haber solamente una línea en el resto del recorrido, ya va a haber corriente de regreso o de retorno diferente, con un valor menor, porque parte de su corriente la está despejando a tierra. Entonces, cuando esto ocurra, va a haber ahora sí un diferencial de corrientes, donde el flujo que se genere por cada uno de esto, tanto de la corriente de ingreso como de la corriente de salida, ahora sí va a haber un diferencial. Y ese diferencial va a generar un campo, una inducción en el toroide del diferencial. Lo que finalmente va a hacer el toroide con esta inducción va a generar un flujo de corriente, ¿ya? Porque aquí en el toroide tiene acá unas bobinas, ¿ya? O bueno, un enrollado de cobre, ¿ya? Donde ese diferencial va a generar un flujo de corriente en esta zona, en estas bobinas de este conductor. Y aquí se va a crear esta corriente IF, donde IF es la corriente secundaria residual inducida. ¿Inducida por qué? Por este diferencial de corrientes que se había visto en esta zona de acá, ¿no? Entonces, cuando eso ocurra, finalmente va a haber una corriente por este tramo donde va a activar una bobina y va a mandar el disparo del diferencial. Resumen, lo que hace el diferencial es mide la corriente de ingreso, ¿ya? Mide la corriente de ingreso más la corriente de salida. Si es que esta sumatoria es diferente de cero, va a mandar a disparar el diferencial. Ese es todo su funcionamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué tanto tiene que ser o qué tanto tiene que diferir de cero? Bueno, nosotros lo escogemos, ¿no? Nosotros escogemos, por ejemplo, el umbral, 30 miliamperios, por ejemplo, 300 miliamperios. Nosotros definimos ese umbral. Entonces, porque puede que haya una corriente pequeña de 10 miliamperios. Si escogemos el diferencial de 30, el diferencial no va a aperturar. Va a haber una corriente de 20 miliamperios, 10 miliamperios, pero si no llega a los 30, el diferencial no va a disparar, ¿no? El umbral de disparo es más o menos por 30 miliamperios, 300, lo que escojamos comercialmente. Pero esa es la funcionalidad del equipo, o sea, es bien básico, es bien básico. Y en función a esto, pues, le van agregando más cosas para tener diferentes comportamientos en función a los tipos, en función al valor nominal, a la temporización, si es selectivo o no es selectivo. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ahora, visto desde el lado de la normativa, para ver el tema constructivo, porque acá ya vimos cómo es que funcionan estos equipos, el estándar permite ya la aplicación de estos tres tipos de diferencial. Netamente diferenciales puros o RCCBs, Residual Current Circuit Breaker, ¿ya? Diferenciales combinados donde tienen cierta protección termomagnética embebida, o sea, esto actúa como un interruptor y un diferencial juntos en un solo componente, y lo que serían bloques diferenciales, bloques que van conectados a un interruptor complementario, ¿ya? Entonces, aquí estaríamos viendo también algunas partes de lo que permite el estándar, ¿ya? Dentro de las diferentes combinaciones que se puede tener. Entonces, y cada uno tiene su propia sección, el estándar. La 08-1, que rige para diferenciales puros, la 09-1 para combinados y la 09-1 en el anexo G para diferenciales del tipo bloque. No son los únicos, existen otros diferenciales que son del tipo modular, donde están compuestos tanto por un diferencial y un toroide de diferentes dimensiones. Esto ya se ajusta en función a la sección del conductor y en función a eso, pues el equipo va trabajando, va funcionando, ¿no? Entonces, pero obviamente esto es como los componentes ajenos, porque finalmente esto se complementa con un interruptor.
Y este tipo de aplicaciones usualmente corre hasta 600 amperios, ¿no? Usualmente. Entonces, aquí encontramos diferentes componentes, lo que es el toroide, lo que es el diferencial, el bloque diferencial, lo que es el interruptor. El interruptor va a tener que tener una bobina de disparo, ¿ya? Justamente para recepcionar la señal que va a mandar el diferencial para el tema de la apertura. Entonces, trabajan en conjunto, ¿ya? Pero bueno, y este como es un bloque, no se rige bajo el mismo estándar de diferenciales, sino se rige bajo el estándar de interruptores, la 947-2, ¿sí? Porque más tira como con un accesorio complementario, ¿no? Y de acá, ya lo que toca, pues son los diferentes tipos, ¿no? Ya vimos la parte mecánica del equipo, también tocaría ver lo que es los tipos. Nosotros seleccionamos los tipos en función al tipo de carga que vamos a proteger. Si no escogemos bien, lo que puede pasar es que el diferencial esté disparando innecesariamente. Y no es que esté mal el producto, es que simplemente se ha seleccionado el tipo de diferencial que no corresponde a esa carga, ¿no? Por su naturaleza. Por ejemplo, los tipo AC son diferenciales que justamente atienden cargas del tipo sinusoidal, o sea, cargas lineales, una resistencia, una termoeléctrica, por ejemplo, que tiene resistencias. ¿Qué les digo? ¿Cómo se llama esto? Un taladro. Sí, un taladro, por ejemplo, es totalmente una carga inductiva, porque es como tiene un motorcito adentro. Entonces, la forma de consumo de esa carga en particular es sinusoidal pura, no es electrónica. A diferencia del tipo A. En el tipo A ya se habla ya de cargas electrónicas. Aquí podría calzar muy bien lo que es luminarias, por ejemplo. Hoy en día casi todos son luminarias LED ese tipo de cargas son cargas electrónicas. Entonces los tipo A podrían calzar muy bien para lo que son luminarias electrónicas. Existe otro tipo que es tipo F, pero calza mucho para lo que serían variadores monofásicos. Es por eso que en el mercado no es muy recurrente encontrar este tipo de diferenciales, pero se tiene dentro del portafolio. Lo que más es habitual son su superior inmediato, que serían los tipo B, donde el tipo B sí permite, por ejemplo, alimentar una carga del tipo variador trifásico. Entonces, este tipo de cargas en variadores trifásicos son muy particulares. Ya, si nosotros quisiéramos usar un AC para proteger un variador trifásico, muy posiblemente ese diferencial va a estar disparando innecesariamente, porque no puede disgregar o no puede identificar la naturaleza del consumo de la carga que representa el variador. Entonces lo va a identificar como una condición de falla y va a estar disparando innecesariamente, ¿ya? Entonces es bueno tener en cuenta qué cosa seleccionar, ¿ya? O cuál es el tipo que le corresponde a mi diferencial para poder solicitarlo a nivel de compra. Y así tal cual como estos cuatro que les he mencionado es de lo que hace referencia el estándar. Por ahí mencionan, hay otros tipos de características de diferenciales, ya el estándar solamente identifica estos cuatro y de ahí para arriba son mejoras del fabricante, ¿sí? Son mejoras del fabricante. Eh, Esto es un poco a nivel de resumen de los tipos de diferenciales a nivel de aplicaciones. Por ejemplo, un tipo AC, como les decía, podría calzar para unas tomas en general, a nivel general, tomas eléctricas. Del tipo A, podría ser, por ejemplo, iluminación o cargas electrónicas como laptops, servidores, ¿no? Eso podría calzar para este tipo de diferenciales. Y el tipo B mucho para cargas electrónicas, ¿ya? Es decir, variadores, es decir, UPS, cargadores eléctricos de automóviles que hoy en día están comenzando a ingresar en el país. Entonces, también los tipo B serían los diferenciales más adecuados para ese tipo de aplicación. Eso es con lo que toca con respecto a diferenciales. Es mucho el tema de consultas que siempre recibimos son por los tipos de diferenciales, ya las normativas que hacen referencia a ellos, el funcionamiento del componente. Y es por eso que eso es un poco lo que se trata de traer el día de hoy. Igual, por favor, si necesitan o tienen alguna consulta, me apoyan bastante con dejando su duda aquí en el chat. Entrando al segundo tema, que sería la protección contra sobrecarga y cortocircuito, esto ya son visto para lo que son mini circuit breakers o también llamados interruptores tipo Real DIN por su disposición de conexión
en el soporte que tienen en el tablero. Estos equipos van mucho, ¿ya? Van mucho de la mano con la sección del conductor. Y esto lo tengo que mencionar, de pronto es un poco básico, pero es muy importante porque a veces es una pregunta recurrente. Em, el interruptor, para que tenga una correcta selección, toca tenerse en cuenta varias cosas. Dentro de ellas, lo que va a terminar protegiendo, que es el cable en sí. Entonces, el cable lo que tiene, ya ahí en función a la sección, ya en función a la sección del conductor que se vaya a evaluar, tiene una capacidad de corriente admisible. Lo que nos dice el estándar de la IEC, de hecho el estándar de la IEC no toma de referencia tanto los factores de diseño que nosotros tenemos eh, de modo mandatorio aquí en Perú, ¿no? A través de nuestras regulaciones. El factor de diseño 1.2, 1.25, la IEC no lo ve desde ese punto de vista. Simplemente lo que pide la IEC es que el interruptor tenga una capacidad nominal mayor a la corriente nominal de la carga, pero menor a la corriente máxima admisible del conductor. ¿Ya? Después de derrateos, después de factores de derrateos, por sobretemperatura, por altitud, por todo. En toda esta zona, todo este espectro, la IEC permite que nosotros seleccionemos un interruptor y está válido, se vale como protección contra sobrecarga. Va yendo por ese lado, ¿ya? Y aquí a modo de un ejercicio básico, significa que el conductor, ¿ya? Si la carga consume 15 amperios, nuestro conductor, pues obviamente va a tener que tener una capacidad mayor como corriente admisible. Entonces, la corriente nominal de la carga, que sería IB, siempre tiene que ser menor o igual, ¿ya? A la corriente máxima admisible del conductor. ¿Ya? Esto visto para el conductor. Ahora, entrando un poco a lo que podría pasar, porque para nosotros ver cómo es que funciona un interruptor tenemos que entender muy bien la condición tal cual lo identifica la IEC. Condición contra sobrecorriente. Cuando hablamos de sobrecorriente hablamos de dos fenómenos. Uno que puede ser la condición de sobrecarga, que es lo que vamos a ver ahora, y otro que es la condición de cortocircuito. En la condición de sobrecarga hace mucho referencia a una capacidad, por ejemplo, inversa a lo que habíamos mencionado hasta hace un minuto. Es decir, una carga que tenga 26 amperios y un conductor que me soporte a lo mucho 18 amperios. Puede que el conductor no explote de inmediato. Es más, el conductor va a estar conectado, entregando esa capacidad, pero el conductor va a comenzar a sobrecalentarse. El aislamiento que tiene el conductor va a comenzar a degradarse y en algún momento se va a terminar pues, dañando, ¿no? Pero si se dan cuenta, eso va a pasar en un tiempo ya en el orden, ya en el orden de minutos, ya, y ahí depende, ¿no? Horas incluso. Entonces, la falla contra sobrecarga está en el rango de minutos o horas, ¿ya? Entre minutos y horas. Esa es la falla. Ya depende mucho del valor nominal de la corriente máxima que se está soportando y demás, ¿no? Pero ese es el rango más o menos, ¿no? Pero termina siendo una condición contra sobrecarga. Una condición contra cortocircuito es distinta. Es una falla, o sea, es un valor de corriente tan grande, ¿ya? Por ejemplo, 500 amperios, un flujo de 500 amperios por el conductor y un conductor que soporta solo 50 amperios. Es un valor tan grande, ¿ya? Que pues va a terminar destruyendo el conductor. Y aquí ya no se habla de un tiempo de minutos, ya no se habla de un tiempo de minutos ni se habla de un tiempo de horas, sino se habla de un tiempo de milisegundos, ¿ya? Ya depende mucho de cómo sea el comportamiento del conductor, pero más o menos estaría en ese orden. O sea, sería un valor como que muy grande en un tiempo muy pequeño. Entonces, tenemos dos fenómenos. Sobrecarga, un valor medianamente mayor a lo que soporta el conductor, pero puede ser tolerable en un rango de entre minutos y horas. Y tenemos lo que es el cortocircuito, que es una falla muy grande a nivel de corriente, pero destruye el conductor en un tiempo muy corto. Entonces, frente a ese tipo, a esos dos escenarios, es que el interruptor termina protegiendo. Y vamos a ver un poco cómo es que lo termina protegiendo. Para esto, y antes de avanzar, es importante tener en cuenta que los incendios eléctricos representan un riesgo potencial para las personas y los bienes. Alrededor de 70 vatios son suficientes para que se origine un incendio.
Es decir, podríamos destruir por sobrecarga, cortocircuito, ¿ya? Y eso podría generar básicamente un incendio en nuestra instalación si es que no lo estamos protegiendo adecuadamente, ¿no? Entonces, los cables eléctricos son la causa principal de los incendios eléctricos si es que no están correctamente protegidos, ¿no? ¿Cómo es que los interruptores protegen este conductor, ¿ya? O nuestra carga frente a estos dos fenómenos de sobrecorriente, sobrecarga y cortocircuito? En realidad lo que hacen, el interruptor tiene una curva de actuación, ¿ya? Es esta curva que ustedes ven en color gris. Toda esta zona es la curva de actuación del interruptor. Y esta curva, donde está en esta tabla, ¿ya? Vamos a tener en esta zona lo que es el eje X, lo que es corriente, y el eje Y, lo que es tiempo, ¿ya? ¿Qué sucede? Que acá nos vamos a dar cuenta que el interruptor, si tenemos una falla pequeña, o sea, si se fuera por este rango más o menos, ¿ya? Y esta corriente dura, no lo sé, ¿verdad? Acá más o menos está en orden de minutos, por acá de repente ya incluso llegando a posibilidades de horas, el interruptor va a mandar a disparar, ¿ya? Pero en este valor de corriente de falla es justamente el valor de una zona de sobrecarga, ¿no? Porque en cortocircuito, si fuera una corriente muy grande, pues es más o menos el orden de, no lo sé, será 500 amperios, ¿no? El ejemplo que estábamos viendo, el interruptor apertura casi inmediato, ¿no? En un tiempo menor a entonces 100 milisegundos, me parece, si mal no recuerdo. Abre inmediatamente. Entonces, ¿qué refleja esta curva? Refleja el comportamiento del interruptor en los diferentes escenarios que se ha sometido la corriente, ¿ya? Entonces, el interruptor abre, ¿ya? A un tiempo largo, cuando la corriente es medianamente grande y sobrepasa el valor nominal de la carga o del conductor. Pero abre en un tiempo muy chiquito, cuando esa corriente es tan grande, 500 amperios, 600 amperios, abre en un tiempo muy pequeño. Entonces, esta curva refleja el comportamiento del interruptor justamente en función a a esas dos condiciones de sobrecarga y cortocircuito. ¿Ya? Esa es la curva de actuación del conductor. Ahora, eh, tenemos que diferenciar dos zonas entonces, ¿no? Hay una zona de no actuación, que es la parte que está pintada en rojo, ¿ya? Porque en toda esa zona en rojo, ¿ya? O en rosado, el interruptor no va a actuar, simplemente lo va a identificar como un flujo. Sí, sí, me parece que ahí tienen, ok, ya. Me parece que por ahí tienen el audio activado, no sé si desean realizar alguna consulta para aprovechar. Sí, Janet, disculpa, no sé si me apoyas con tu audio, porfa. Listo, gracias. Entonces, la zona en rosa es la zona de no actuación. Es donde la carga puede consumir lo que desea, lo que necesita, a diferencia de la zona en verde. La zona en verde es la zona de actuación del interruptor. Es decir, el interruptor no va a permitir que ninguna corriente en el tiempo de duración que vaya a tomar vaya a poder llegar a esta zona verde. No lo va a permitir porque el interruptor va a actuar. Entonces, hay dos ambientes acá que se pueden identificar y disgregar. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, viendo eso, también hay otras cosas que tenemos que notar. Que el interruptor como tal también tiene otras dos zonas o otros dos ambientes que tenemos que diferenciar, que es la zona de protección contra sobrecarga, que es toda esta zona en color amarillo, y toda la zona de protección contra cortocircuito, que es la protección en color rojo, toda la zona en color rojo. ¿Por qué cortocircuito? Porque en esta zona, no sé si ustedes se dan cuenta, la actuación del interruptor es casi inmediata, ¿no? Toda esta zona es casi inmediata. A diferencia de la zona de color amarillo, donde su actuación toma cierto tiempo, ¿no? Un tiempo retardado, que es toda esta parte, ¿cómo se llama? Remarcada que estoy haciendo. Entonces, eh, para corrientes en la zona de sobrecarga, o sea, corrientes medianamente grandes, mayores al conductor, por así decirlo, el interruptor se va a tomar su tiempo para aperturar.
Y para corrientes muy grandes, exageradamente grandes, el interruptor va a perturbar casi inmediato. Entonces, eso es básicamente lo que nos muestra esta tabla. ¿Ya? Esas son las otras dos zonas que tenemos que evaluar. Para eso, y de ese modo entendemos el equipo. Entonces, este equipo como tal, ¿ya? El equipo como tal, ya vemos que tiene dos zonas de protección y cómo es que realiza, o sea, cómo es que obtiene ese comportamiento de esa curva. Es básicamente a través de sus componentes internos. Si nosotros tuviéramos un interruptor Rieldin y lo destapamos y vemos internamente qué hay, vamos a encontrarnos justamente con esta parte, ¿ya? Es decir, el conductor 1, donde va a estar el flujo de corriente, por así decirlo, donde va a recorrer toda esta parte del circuito, ya va a pasar por esta bobina, ya va a pasar por esta bobina, va a ir por los puntos de conexión, va a llegar a una varilla bimetálica, ¿sí? A una varilla bimetálica, en donde justamente va a tener el conexionado hacia el punto de salida del neutro, por ejemplo, no sé, ¿no? Entonces, este va a ser su recorrido, más o menos aproximado de la corriente, internamente el interruptor, donde aquí se identifican dos puntos importantes, lo que es la varilla bimetálica, esta zona de acá, la varilla bimetálica, donde actúa y este cubre la protección contra sobrecarga. Es una varilla que conforme pasa el tiempo y se calienta, la varilla se deforma. Al deformarse, desacopla los dos contactos que tiene en esta zona, los desacopla y corta el circuito, apertura el interruptor, ¿ya? Entonces, es así como termina actuando para la zona de sobrecarga. Para cortocircuito, por otro lado, utiliza esta bobina. ¿Por qué? Porque en este caso, en este tramo de la bobina, ya del disparador, cuando ocurre una corriente muy grande, ya que fluye a través de esta bobina, se va a generar un campo magnético. Ya se va a generar un campo magnético, propiamente porque es un valor de corriente muy grande, 500 amperios, 600 amperios. Entonces, va a generar un flujo magnético que va a hacer que exista, que este punto pivote, porque acá adentro hay como una varilla, ¿ya? Cuando siente ese flujo de corriente, lo que va a hacer es va a empujar ¿cómo se llama? El mecanismo mecánico del interruptor y va a hacer que el interruptor aperture. Ese es y allí es donde actúa frente a una condición de cortocircuito. Ahí es donde lo está protegiendo finalmente. Entonces, es muy mecánico, ¿ya? Porque en realidad cuando ocurre esta parte de la protección contra cortocircuito y se despegan los puntos de contacto, comienzan a hacer un arco, ¿ya? Nace un arco que va recorriendo toda esta ruta y se comienza a disgregar a la cámara apagachispas. En la cámara apagachispas lo que ocurre es que se divide, es como tener un arco grande, pues simplemente se le corta en varias pequeñas partes, ya pequeños tramos de arco, por así decirlo, donde conforme vayan avanzando en la cámara, se van a ir difuminando, ¿ya? Eso con miras a que ese corte tan grande, que va a generar una chispa muy grande, pues no se vaya a expandir de un modo muy escandaloso, ¿no? Entonces, para eso es la finalidad de la cámara apagachispas. Y eso es el equipo. Finalmente eso es. Eso es para todos los interruptores Rieldin. No es ni más ni menos. ¿Ven? Entonces, eh, cosas a tener en cuenta es que el interruptor tiene dos normativas, ¿ya? Uno que es para uso doméstico, ¿ya? Que es la 60898-1 y otro para uso industrial, que es la 947-2. El proyectista decide cuándo usar cada una de ellas, ¿ya? Consideraciones entre una y otra. De uso doméstico aplica solo hasta 400 voltios, tensión, como tensión de servicio. Se habla de 6 o 10 kiloamperios como nivel de cortocircuito, nivel de ICU, es el poder de corte último, al cual el interruptor no se lastima. Y llega hasta corrientes nominales de 125 amperios como valor máximo. Esa es la normativa de uso doméstico. La industrial no. La industrial cubre rangos de niveles de cortocircuito de hasta 100 kiloamperios, 200 kiloamperios, 120 kiloamperios. Cubre, ¿cómo se llama? Corrientes de hasta 6.300 amperios, niveles de tensión hasta 690 voltios, 800 voltios. Tranquilamente cubre todo ese rango. O sea, es aplicación industrial, ¿ya? No, no significa que en mi casa no puedo poner un interruptor de uso industrial, no, no es tanto así, se puede poner un interruptor de uso industrial, no, no hay inconveniente, ¿no? Solo que tiene que estar bien dimensionado. De hecho, ambos tienen que estar bien dimensionados.
¿Ya? Eso es lo más representativo. Otra de las cosas a tomar en cuenta es el tema de accesorios. En el uso industrial sí se cuenta con un portafolio grande de accesorios, ¿ya? ¿Por qué? Porque se espera tener, por ejemplo, una motorización en el interruptor, un tema de contactos para subir la información a un BMS o un SCADA. A diferencia de un uso doméstico, donde pues eso no está, no es prioridad, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es como que lo más representativo entre ambos, pero finalmente, ya finalmente, el uso doméstico está destinado ya a usuarios que no son especialistas en el rubro eléctrico. Ya no es su especialidad, o sea, es de uso general. El de uso industrial no, el uso industrial está aplicado para, ¿cómo se llama? Especialistas, ¿ya? ¿Cómo se llama? Técnicos que conocen básicamente el uso del equipo, ¿no? Del interruptor, ¿ya? Nuevamente, igual, se puede usar un interruptor de uso industrial en una vivienda, simplemente que se tiene que tomar las precauciones del caso en el tablero, ¿no? Ahora, a esto tomar en cuenta el tema de los tipos de curvas, porque esto también es a nivel de tecnología, esto es agnóstico del fabricante, porque acá se habla de tipos de curvas entre B, C y D, y esta es una pregunta recurrente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Un curva B, si ustedes se dan cuenta, el disparo magnético, que es esta zona de acá, todo este ambiente, comienza a partir de 3 veces la corriente nominal del equipo y termina hasta 5 veces la corriente nominal del equipo. Ese es su rango, ¿ya? Un curva C no. Un curva C comienza a partir de 5 y termina a partir de 10. Un curva D comienza a partir de 10 y termina a partir de 20. Entonces, muchas veces me dicen, Michael, ¿y cuándo aplico uno y otro? En realidad, la curva C es de uso general. Ya, esta curva C es de uso general. Pero la curva B va con miras de tener, por ejemplo, circuitos donde están en ubicaciones muy lejanas desde la fuente. Eh, ¿Por qué lo menciono? Porque cuando el tablero se aleja más respecto a la fuente, el nivel de cortocircuito en el tablero baja bastante. Entonces, si yo tuviera una falla, un nivel de cortocircuito más o menos que estuviera por acá, ya más o menos por acá, disculpen ahí el pulso, el interruptor de curva C lo va a poder ver. Lo va a poder ver y el interruptor va a aperturar más o menos en este tiempo, ¿no? En 0.01 segundos, ¿no? Más o menos. Va a poder aperturar por ese tiempo. Pero ¿y qué pasa cuando el tablero está muy distante y esa corriente de cortocircuito ya no es tan grande, sino es menor? Y por ejemplo, ya no está en este rango, sino está por acá más o menos. ¿Qué pasa cuando se encuentra por esta zona? Entonces, el interruptor de curva C va a aperturar en este tiempo. Ahora sí, ya no va a aperturar de inmediato, sino se va a tomar su tiempo, ¿no? ¿Cuánto? Acá figura, si mal no recuerdo, son como 10 segundos. Y 10 segundos a nivel eléctrico es una eternidad. Imagínense quedados ahí agarrando una barra descubierta de cobre 10 segundos, ¿no? Es algo peligroso. Entonces, el curva C puede que no sea la mejor propuesta para esta aplicación. ¿Quién puede ser una mejor propuesta? El curva B, porque de repente este valor de falla que está entre 4 y 5, de repente está por acá, ¿no? Más o menos. Entonces, este interruptor de curva B va a aperturar, va a garantizar la apertura por acá, por esta zona. De hecho, yo lo he puesto como que muy drástico, ¿no? Pero debería ser más o menos así, para que se note la diferencia. Que sea así, más o menos. Sino que el pulso me juega una mala pasada. Para que se note la diferencia, que sea, por ejemplo, por acá, acá, más o menos. Entonces, este interruptor va a abrir en este tiempo, a diferencia de este otro interruptor de curva B, que este 6 estaría por acá, ¿no? Más o menos por acá. Esa misma falla estaría por acá. Entonces, el curva B va a aperturar en este otro tiempo. El curva B sí va a aperturar casi inmediato. El curva C no. Se va a tomar ¿cuánto? 6 segundos.
Entonces, aquí sí sale a cuenta poner un interruptor de curva B. Eso es importante, eso es importante, ¿ya? Esto es ya visto desde el punto de vista de protecciones. Y el curva D, ingeniero, lo que pasa es que aquí ya no se procura tanto ver el tema de cortocircuito, sino el comportamiento de la carga, ¿ya? Por ejemplo, hay motores que cuando encienden tienen una corriente de arranque grande, o incluso transformadores cuando encienden tienen también una corriente de arranque. Entonces, lo que puede suceder es que la corriente nominal o el comportamiento de aquel equipo tenga más o menos este comportamiento, donde este punto es la corriente de arranque. Y un curva D, la corriente de arranque es un comportamiento natural de esa carga, entonces no queremos que dispare. Entonces, si nosotros ponemos en el curva D, el interruptor va a seguir cerrado y la carga va a terminar su proceso de arranque y va a ponerse en servicio. Pero si pusiéramos un curva C que llega hasta 8 veces, ¿qué pasaría por acá? Llega hasta 8 veces por acá y comienza a retroceder. Bueno, ya por acá más o menos entra la zona de disparo. Entonces, este interruptor, el curva C, posiblemente puede disparar. Y el curva D, pues, el curva B, pues muy seguramente lo va a hacer, ¿no? Porque está por acá, más o menos 8. Entonces, el curva B, por ejemplo, no lo va a dejar, no lo va a dejar al, ¿cómo se llama? Al motor arrancar. No le va a permitir. El curva B va a estar disparando, disparando a cada rato. Entonces, esas son las curvas de actuación de los interruptores. Esas son las curvas de actuación de los interruptores. Ahora, entrando a nivel de portafolio, ya, porque esas son las consultas más usuales, hay interruptores de aplicaciones generales y de aplicaciones avanzadas, más mirando por el tema de los niveles de ICU a los cuales pueden soportar. Siemens tiene un gran portafolio de interruptores en función a cada necesidad del cliente, pero lo que nosotros vamos a hacer énfasis acá es los modelos del 5SL6, 5SL4, 5SY6, 5SY4, ¿ya? Este Hola es Michelle, buenas noches, disculpa que te interrumpa. ¿qué tal? Michelle, Mauricio Callatopa te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mauricio? M- ¿Me puedes apoyar ahí? No me tuve un inconveniente ahí con el tema del internet. En el gráfico anterior, para que me quede claro en las curvas, en la diapositiva anterior, todo básicamente la selección del tipo de curva es en base a los niveles de corriente con los que vas a trabajar, entiendo eso, ¿no? Es al nivel de corriente nominal de la carga, a la Corriente nominal de la corriente carga. de falla, a la corriente de falla, ¿sí? Ya, Porque aquí hemos visto dos cosas, ¿no? Comportamiento de la carga a nivel de corriente de claro. arranque y la corriente de falla que tengamos en el tablero. Perfecto. Una consulta. Lo que dice en el eje X, ¿simplemente son valores en amperaje o son múltiplos de algún amperaje de diseño de una corriente? Son múltiplos del valor nominal del equipo. Si tenemos un Ok. interruptor de 10 amperios, este, por ejemplo, este Ujú. sería 2 por 20, ¿no? 2 por 20. Hágase múltiplo de of rated current, O múltiplo sea, of rated current. en los productos de Siemens vienen ya estandarizadas estas curvas en el catálogo o algo, o básicamente nosotros tenemos que interpretarlo así. Por ejemplo, yo te hago la selección de un interruptor de 16 amperios, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo leería ahí? ¿Aló? No, Michelle, sí, lo que pasa es que estoy en la línea, pero tengo dificultades con el internet, disculpa nada más. Ah, ok. Pero igual ya me quedó claro ya lo que me explicaste, ¿no? Ok, Muy no hay amable. problema. Gracias más bien por la intervención. Ok. Chévere. Entonces, vamos a explorar así rápidamente los modelos de interruptores Rieldin que figuran acá. Ya. Lo que acá corresponde son los 5SL6, 5SL4, 5SY6, 5SY4 y 5P4. Son muy homólogos. Nuevamente, aplicaciones generales. Vamos a encontrar lo que son los
los 5SL4, 5SL6, se van a dar cuenta que la principal diferencia es básicamente el nivel de ICU el cual soportan estos equipos. El 5SL4 soporta hasta 10 kiloamperios y en el caso del 5SY soporta valores mayores. También depende mucho de la norma de referencia, si es domiciliaria o industrial. Un mismo interruptor puede ser 6 kiloamperios en, ¿cómo se llama?, domiciliaria, pero en simultáneo puede ser 10 kiloamperios en industrial. Entonces, depende mucho ¿cómo se llama?, qué nivel de ICU es el que se necesita en el proyecto. Este es a nivel de resumen. Yo no voy a hacer mucho énfasis aquí, esto lo voy a pasar rápidamente, pero solo para comentarles, estos equipos entre 5SL6 y 5SL4, como acá figuran, estos son de 6 kiloamperios, estos son de 10. Soportan valores nominales a 63 amperios entre 1 y 4 polos y ambos tienen el cumplimiento binorma, ¿no?, de ambos, domiciliaria e industrial. El 5SY4, por otro lado, es una gama un poco más robusta, ¿ya? Puede soportar valores mayores de 10 kiloamperios o 15 kiloamperios en función de lo que se necesite. También soporta hasta 80 amperios, ¿ya? Es de 4 polos, ¿no? Entonces, incluso tiene un modelo que es el 5SY5 para aplicaciones en continuo. Visualmente es más o menos esta aplicación, o sea, es así como se identifican. ¿Ya? No hay mucha diferencia mecánica entre uno y otro. Más que nada es la parte de diferencia eléctrica mecánica, de lo que pueden soportar, las capacidades nominales, ¿no? Pero visualmente son muy similares, son muy idénticos, no hay inconveniente. Por la parte superior, pues ingreso de cables, inferior también, salida de cables, pueden tener doble flujo. A veces me preguntan si el ingreso puede ser el inversa, ¿no? Por ese lado no hay inconveniente para ambos modelos de interruptores, ¿no? Entonces, visualmente se identifica la posición, el indicador del contacto, ¿sí? Se puede visualizar de la parte frontal, eso no hay problema, y entre pequeñas cositas que tiene el equipo. Y los 5SP4. Los 5SP4 sí llegan hasta 10 kiloamperios, pero son modelos de interruptores que usualmente se usan para capacidades nominales de hasta 125 amperios. Nuevamente, entre 1 y 4 polos, ¿sí? Y estos solamente tienen, pues, el cumplimiento de la normativa domiciliaria. Todos los componentes que les he mencionado tienen opciones de accesorios entre barras, unidades AFD, unidades de bloques diferenciales, bobinas de disparo, de subtensión, motorización, contactos de falla, control remoto, ¿no? Tienen toda la opción de poder hacer mix de control en el equipo. ¿Cómo se identifica o cómo se selecciona el equipo? Es básicamente en función a esta data, ¿ya? La corriente nominal del equipo, la curva de disparo del interruptor, el poder de corte que se necesita o el ICU, la tensión nominal y la cantidad de polos. Con eso es más que suficiente para poder seleccionar el modelo adecuado de interruptor. Entonces, con esta parte terminaríamos lo que es los interruptores, entre diferenciales e interruptores, y nos estaría quedando pendiente lo que es los SPDs o protección contra sobretensiones transitorias. ¿Ya? Eso es lo que nos estaría quedando. Rápidamente vamos por este lado. Aquí voy a tratar de ser un poquito breve. Solo para comentar, la protección contra transitorios, ¿ya? En realidad lo que busca es proteger frente a eventos transitorios, tal cual como suena. Es decir, no son eventos permanentes. Y aquí tenemos que disgregar un evento permanente versus un evento transitorio. Un evento transitorio, vendría a ser básicamente un fenómeno que se da en un tiempo tan corto que podría durar, por ejemplo, 140 microsegundos. Puede ser, por ejemplo, un pico de tensión de 8 kilovoltios, ¿ya? Hablando nominalmente para una red 220 o 230, podría haber un pico de 8 kilovoltios, pero que ha durado 140 microsegundos. Parece un tiempo tan corto que no dañaría nuestro sistema eléctrico, pero hay equipos sensibles que frente a esos niveles de tensión o esos picos de tensión pueden terminar siendo dañados. Hay otros eventos, esto usualmente es de origen atmosférico, es decir, la caída de un rayo, por ejemplo, pero hay otros eventos que son propiamente de maniobra interna, donde pues a través de conexión y desconexión de ciertas cargas se generan también picos de tensión.
no tan exagerados como un rayo, pero sí lo suficiente como para generar daños a nuestra instalación eléctrica. Entonces, ¿qué podría ser? El conexionado y desconexionado de un banco de condensadores. La inyección de un transformador de aislamiento, por ejemplo, ¿ya? O secuencias de maniobra en el lado de media tensión. También pueden generar sobretensiones. Entonces, para esta parte de los fenómenos con este tiempo de duración tan pequeño es que vamos a visualizar o identificar lo que son los SPDs, ¿ya? Limitadores de sobretensiones. Para el otro lado de los fenómenos, que son ya un evento permanente, por ejemplo, una subida de tensión no tan escandalosa, pero en un tiempo de duración de 10 segundos, por ejemplo, 10 segundos en el mundo eléctrico es una eternidad. Entonces, tener 440 voltios para una red que estaba diseñada para 230, que suba a 440 voltios por un periodo de 10 segundos, ya es una sobretensión permanente, ¿ya? O temporal, pues bueno, temporal. Y eso se soluciona con otro tipo de componentes, UPS, estabilizadores de tensión, ¿no? Hay otros componentes para este tipo de problemas. Eso no lo vamos a ver en esta sesión. Entonces, tendríamos que ver las posibles causas. La IEC, ya la IEC, destina 3 tipos de categorías ¿cómo se llama?, de descargadores de sobretensión. Lo que son tipo 1, 2 y 3. Los tipo 1 exclusivamente para fenómenos, ¿ya?, de descarga atmosférica, o llamados también LEMP, Lightning Electromagnetic Pulse. Es un fenómeno que se genera por una descarga de rayo, y el evento es tan fuerte, tan drástico, que genera picos enormes en tiempos muy, muy cortos, ¿no? Los microsegundos que les comentaba. Para los otros tramos, para los eventos ya de maniobras, que son los SEM, los SEM, por ejemplo, están destinados más a los Switching Electromagnetic Pulse, que son eventos generados de sobretensiones, pero propiamente por maniobras de red, ¿ya? Aquí no usamos el tipo 1, usamos el tipo 2 o el tipo 3. Ya depende de lo que queramos proteger. Y el estándar, pues propiamente para poder diferenciar entre uno y otro, lo que hace, o bueno, confirmar su comportamiento del SPD, lo que hace es que lo somete, ¿ya?, a unas pruebas, ¿ya?, frente a unas formas de onda, a ciertas formas de onda. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, en el caso de los tipo 1, los tipo 1 muy usualmente están, y de hecho no, los tipo 1 siempre, están sometidos a una forma de onda de 10,350. Y los tipo 2 y 3 a una forma de onda de 820 microsegundos. ¿Qué hace referencia a esto? Que si yo indicara como fabricante Siemens que mi SPD soporta 100 kiloamperios a una forma de onda 10,350, significa que durante 10 microsegundos, a los primeros 10 microsegundos, mi SPD en su prueba, en su simulación, ha soportado toda esta elevación de energía, ya toda esta corriente que se le ha inyectado, y ha llegado a un pico que es el 100% de su capacidad, es decir, para este caso 100 kiloamperios. Llegó acá a 100 kiloamperios. Y pasado 350 microsegundos, esa capacidad cae a la mitad. Entonces, ¿qué sería? De 100 cae a 50 kiloamperios. Y de ahí continúa su comportamiento, ¿no? El descenso de esa energía. Pero todo lo que está acá adentro, ¿qué cosa es finalmente? Es corriente por tiempo. ¿Qué sería? Es energía. Es básicamente energía. Significa que ese SPD ha soportado la descarga de toda esta energía, todo lo que está en gris. Y es bastante, es por eso que va destinado a una aplicación de descarga de rayo, porque es una energía muy grande la cual tiene que soportar y tiene que despejar. A diferencia de una forma de onda de 820, si yo como Siemens nuevamente en mi SPD yo dijera que mi SPD tipo 2 es de 8 kiloamperios, significa que al valor, y acá no sé si se nota, pero ya esté chiquitito, al valor de 8 microsegundos, este SPD llegó a su máximo valor, que ¿cuánto dije que era? 8 kiloamperios. Y pasado 20 microsegundos, llega al 50% de su capacidad. 8 entre 4, 8 entre 2, 4. Entonces, esa es la forma de onda que se crea. Pequeño, ¿no? Es chiquito justamente por eso, porque no va destinado a disipar gran energía, sino va destinado a disipar una energía mediana, que es justamente la energía que se genera por fenómenos de maniobra en la instalación.
que no son muy grandes, ¿no? O sea, la energía generada ahí no es muy grande, no es muy escandalosa. Ahora, ¿cuál es la metodología de funcionamiento de los SPDs? El SPD lo que busca en realidad es despejar la energía tierra. Ese es su objetivo. En un estado normal de la red eléctrica, el SPD actúa como un circuito abierto, ¿ya? Actúa como un circuito abierto. Entonces, cuando el circuito identifica, por ejemplo, una sobretensión, lo que hace el circuito es que, o el SPD, es que comienza a actuar como un circuito cerrado, se cierra. Y cuando se cierra, lo que busca es que esta gran energía que se está generando por esa sobretensión se despeje a tierra, cosa que para el otro lado ya no desaparezca, ya no aparezca esa sobretensión, ¿no? Ese es el funcionamiento ideal, ¿no? Obviamente hay muchas cosas detrás, pero ese sería básicamente el objetivo, ¿ya? Y aquí entraríamos un poco a lo que son los tipos de SPDs. No estoy seguro cómo estamos de tiempo, pero a ver, quiero responder las consultas antes de continuar, porque me preocupa irme sin responder las consultas. Ya, ¿hasta qué capacidad de amperaje los diferenciales trifásicos? Hay capacidades hasta 63 amperios, usualmente los más estándar. Algunas llegan hasta 80 amperios y por encima de esos valores se recurre a lo que son las versiones modulares con toroide externo. Y eso sí llegan hasta 600 amperios. Eso sí no hay problema. Ya, Michelle, disculpa, te Sí. hice esa consulta, Mauricio, nuevamente, ¿no? Lo que pasa que en un momento diseñando un tablero de fuerza para una capacidad de carga más o menos de 500 amperios, se me solicitaba también ahí implementar el tema de diferenciales, ¿no? Entonces, la norma te dice, pues, ¿no? Que tú, por ejemplo, esos diferenciales lo puedes distribuir hasta en tres, ¿no? De tres formas, ¿no? Según de la cabecera abajo, aguas abajo, ¿no? Pero ya me aclaraste que el tema de que tienes hasta 600 amperios es de forma modular, ¿no? Y eso funciona según lo que explicaste inicialmente, ¿no? Incluso con transformadores de corriente y todo eso, ¿no? Sí, es un toroide homopolar, que envuelve las 4 fases. Va. Ya, ok. Sí, eso sí, Eso no hay definitivo. problema. Ya, eso no. Ya, eso era mi consulta. O sea, No hay problema. El otro, Marcos Delgado consulta. Ingeniero, ya que habló del sistema BMS por un interruptor, supongamos que un diagrama unifilar me piden que el interruptor vaya hacia un BMS. ¿Es necesario que este interruptor deba tener un módulo de comunicación o solo se podría colocar contactos de estado y llevarlos a borne y luego el BMS? ¿Cuándo es necesario que vaya comunicación módulo, por ejemplo? ¿Se podría, muy aparte del monitoreo por el BMS, hacer la apertura remota del interruptor del BMS? Me gustaría que me pueda explicar. Sí, todo eso se puede hacer. Muchas veces solicitan que el interruptor suba como información al BMS, pero no especifican qué cosa subir. Nosotros podríamos subir estados al BMS a través de contactos, ya, contacto abierto, cerrado, posición de falla, podríamos subir eso, más que suficiente. Eh, si es que la especificación no lo aclara o no lo especifica, se puede hacer eso. Ahora, si te dijeran, por ejemplo, porque el interruptor te puede entregar más información, al menos no los Rieldin, pero sí los caja moldeada te pueden entregar incluso información de medición, de performance del interruptor. Y cuando me refiero a mediciones, corriente, tiempo, frecuencia, energía, o sea, hay varios parámetros que pueden funcionar como un medidor. No a la clase de medición como tienen los medidores avanzados, pero suficiente como para realizar un tema de gestión. Sí se puede hacer. Entonces, y eso usualmente se hace a través de Modbus, Profibus, Profinet, ¿no? Modbus TCP, RTU, RC485, ¿no? Se puede hacer, pero obviamente ese es otro presupuesto, ¿no? Entonces tenemos ahí dos opciones de subir información al BMS, uno con contactos, solamente estados, desde el BMS solamente vas a ver abierto, cerrado o posición de falla, o subir la información de la unidad de disparo, que te puede subir toda la información de mediciones y demás, performance del interruptor, donde ahí ya desde el BMS vas a ver algo más a profundidad de tu circuito, ¿no? E incluso, y ya la tercera sería un tema de control, es decir, poner al interruptor una motorización y desde el BMS, pues abrir y cerrar ese interruptor porque está motorizado. También se puede hacer. Entonces, todo eso se tiene como opcional, Marcos. Depende mucho de lo que te pida el cliente.
¿no? Depende mucho de lo que te pide el cliente en realidad. Pero todo es posible. SEM puede servir para detectar sobretensiones por apertura del neutro en sistemas de distribución de baja tensión. Para detectar, no es tanto para detectar, ahí Oscar. Este tipo de fenómenos son condiciones las cuales es un nombre de una condición de un fenómeno. No es un tipo de protección, es el nombre de la condición. Y acá les puse, que es por un tema de maniobras. ¿Qué sucede? Que el SP lo que hace simplemente es que identifica el tema de sobretensiones. Su funcionamiento es muy mecánico en realidad. El tipo 2 maneja un tema de tecnología de varistores, donde pues un varistor frente a grandes tensiones, su resistencia cae, su impedancia cae. Y cuando ocurre una sobretensión, pues su impedancia tiende a un valor tan pequeño que se vuelve un camino atractivo para el flujo de corriente a tierra. Entonces, es por eso que cuando hay una gran tensión, la impedancia de ese equipo se vuelve chiquita y la corriente de esa sobretensión se va a tierra, se despega a tierra. Ese es el funcionamiento. Entonces, es más que nada por ese sentido, Oscar. El SEM no es una funcionalidad del SPD, es el nombre de un fenómeno. Marcos consulta, ¿el SPD puede ir con interruptores y con bases portafusibles? ¿El SPD puede ir con interruptores? Sí. ¿Y con base por sí? Si hubiese selectividad en un tablero, sí. Por ejemplo, coloco un interruptor como protección del SPD. ¿Afectaría la selectividad? Como el supresor solo se va a utilizar cuando hay un pico de corriente. Sí afecta. De hecho, se tiene que tomar en cuenta el tema de la coordinación entre el equipo de protección aguas arriba del SPD y la cabecera del interruptor. Sí tiene que haber una coherencia. ¿Ya? Hay un tema del término, el supresor, lo que estamos viendo ahorita no son supresores, ¿ya? Un supresor es un TVSS, un SPD es un descargador de sobretensión. Tienen filosofías distintas, el mismo objetivo, pero filosofías distintas. El SPD lo que busca, como les mostré aquí, ya no sé si acá se aprecia, lo que busca el SPD es descargar esta energía grande a tierra. ¿Ya? Y para hacerlo utiliza 4 modos de operación de trabajo. Por ejemplo, si hablamos de varistores, fase 1 tierra, fase 2 tierra, fase 3 tierra, neutro tierra. ¿Ya? Y ese es 4 modos de operación. La cosa que si viene la corriente, pues va a fluir por esos lados, ¿no? Un TVSS tiene otra filosofía de trabajo, ¿ya? No busca descargar la energía a tierra, sino busca disipar la energía creando un laberinto interno. Los TVSS o supresores, y por eso se le dice supresor, busca crear un laberinto interno a través de 10 modos de operación. Fase 1 tierra, fase 2 tierra, fase 3 tierra, neutro tierra, fase 1, fase 2, fase 2, fase 3, fase 3, fase 1. Y entre todas estas combinaciones genera 10 modos de operación distintos. Crea un laberinto, cosa que cuando viene la corriente comienza a pasar por como si fuera un laberinto y comienza a disipar su energía en forma de calor. Entonces, busca suprimir esa energía, ya, de esa sobretensión. Es por eso que se le llaman supresores. Ya, son metodologías distintas y corren bajo estándares distintos, que es el supresor corre bajo la UL 1449, el SP corre bajo IEC. O sea, son diferentes y tienen, nuevamente, características como que algo similares, pero la metodología de selección es distinta. Los componentes internos también son un poco diferenciados, ¿no? Una consulta, en la sierra donde caen rayos frecuentemente en el tablero general y en los tableros secundarios se deben colocar los DPS del tipo 1, solamente sería en el tablero general. En los derivados serían del tipo 2. De hecho, en el general sería tipo 1 y tipo 2. Ahí, Jenner, vamos a pasar esa parte de dimensionamiento. Vamos a pasar a ese lado de dimensionamiento para no hacerlo muy largo. Creo que ya me pasé el horario. Vamos a saltearnos un poco esto. Acá está. Solo para hablar del resumen. Importante tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Los SPDs tipo 1, 2 y 3, ¿ya? Los tipo 1, 2 y 3, se diferencian básicamente por esto. Este es un cuadro comparativo entre los tres. El tipo 1 o clase 1 o clase B, ¿ya? Dependiendo del estándar que tomen de referencia. El tipo 1 es el único que es sometido a una forma de onda 10350.
Y de hecho, el tipo 1 es el único que identifica el término de corriente de impulso. El tipo 2 y tipo 3 no tienen esa característica, no existe una corriente de impulso como tal. Tienen lo que se llama la corriente máxima, ¿ya? Y esta corriente máxima está probada bajo una forma de onda de 820, ¿ya? Entonces, cuando se hable de corriente de impulso, se está hablando exclusivamente del tipo 1, no del tipo 2 y tipo 3, ¿ya? El tipo 1, de hecho, usualmente no tiene lo que es una corriente de descarga, ¿ya? No una corriente de descarga máxima, me refiero máxima. No, corriente de descarga sí tiene, pero máxima no. Todos ellos tienen el nivel de tensión continua, que es su valor nominal, una tensión de protección, que es la máxima tensión que ellos permiten pasar, y tenemos que tomar de referencia para ver qué queremos proteger. Por ejemplo, si tenemos una carga que soporta lo mucho, por decir cualquier cosa, 3 kilovoltios, ¿ya? Y mi SPD me protege, su tensión de protección máximo es un 2.5, significa que mi SPD a lo mucho va a dejar pasar 2.5 kilovoltios, pero mi carga soporta 3. Entonces no hay problema, estoy protegiendo mi carga adecuadamente. Pero si tuviera un SPD que tuviera 3.5 kilovoltios, por ejemplo, en este caso ya no estaría protegiendo la carga, ¿no? Estaría dañando, porque va a dejar pasar 3.5, pero mi carga soporta 3. Entonces no estoy protegiendo nada. Entonces es importante notar el UP. Y lo digo porque usualmente no lo notan y no lo toman de referencia. La simbología, al igual que define el modo interno, su composición interna, los tipo 1 manejan lo que es una tecnología Spark-Gap, apagachispas. El tipo 2 maneja tecnología tipo varistor y el tipo 3 una tecnología híbrida. ¿Ya? El apagachispas lo que hace es que es un componente que está destinado a una descarga de energía muy grande y actúa como un circuito totalmente abierto, ¿ya? A diferencia del tipo 2, el tipo 2 tiene, ¿cómo se llama? Un comportamiento, ya una resistencia de una energía mediana y tiene una corriente residual. O sea, sí hay, porque idealmente es que este equipo está abierto, o sea, como si no tuviera una resistencia infinita, pero no es así, sí tiene un valor de resistencia. Entonces, se habla de valores de corriente más o menos por debajo de 1 miliamperio, más o menos. Entonces, es una corriente muy pequeña, ¿ya? Pero, pues, existe, ¿no? Entonces, eso es para tomarlo en cuenta. Y su objetivo es disipar energía mediana, ¿ya? El híbrido entre el tipo 3 aprovecha lo que es la ventaja del varistor para energía mediana, ¿ya? Disipar energía mediana. ¿Cómo se llama? Pero trata de mitigar la corriente pequeña de 1 miliamperio con la tecnología de apagachispas, el Spark-Gap. Finalmente trata de aprovechar lo mejor de ambos mundos, ¿sí? Pero es para carga final, su capacidad es pequeña, ¿sí? Ambos son bajo una metodología de descargadora tierra de 4 modos, eso para tenerlo en cuenta, ¿ya? Esa es la diferencia entre ellos. Bueno, esto voy a saltearme ya, pero solo para explicarlo así rápido. El estándar de la IEC define 4 categorías de sobretensión que tienen todos los equipos. Con esto lo que se busca es identificar cuánto es lo que pueden soportar estos equipos. Por ejemplo, si yo digo que mi interruptor caja moldeada, y es que ese es más o menos el rango, tiene una categoría 4, significa que a un nivel de tensión de 380 o 400 voltios, este equipo puede soportar ya una tensión de impulso de hasta 6 kilovoltios. ¿Y para qué me sirve eso? Para seleccionar mi SPD, ¿no? ¿Se acuerdan de la tensión de protección? Bueno, tengo que garantizar que mi tensión de protección, mi UP, sea menor a esos 6 kilovoltios. Sea menor. Entonces, esta tabla es estándar, todos los equipos lo tienen, a veces algunos indican directamente, explícitamente la tensión de impulso, otros simplemente muestran la categoría de sobretensión, pero básicamente acá se identifica lo que son los valores máximos que pueden tolerar. Y en función a eso seleccionamos los SPDs, ¿sí? Y van a haber cargas como que muy sensibles, ¿no? El categoría de sobretensión 1 es básicamente 1.5 kilovoltios. Posiblemente un tipo 3 pueda que sea más adecuado en esta aplicación. Esto a modo de resumen, para que vean más o menos cuánto soportan los equipos eléctricos, como para ver que como equipo de fuerza usualmente no necesita un tema de protección tan robusto, porque casi todos están por encima de 6 kilovoltios, ¿ya? Hasta incluso pudiendo llegar a 12 kilovoltios.
Es como un punto de referencia. Los equipos cada vez tienden a ser un poco más robustos. De acá viene el tema de coordinación. Hay un tema de coordinación de aislamiento que se tiene que dar, ¿ya? Tomando esta imagen de referencia, ¿ya? El tablero general de distribución y carga final. Cuando ocurre una sobretensión, ¿ya? Y hagamos de cuenta yo uso un tipo 1, lo que estoy haciendo es gran parte de esa energía por ser tipo 1 la estoy despejando a tierra, que puede ser un 90%, por ejemplo. ¿Ya? Es una gran energía. Pero va a quedar un remanente, ¿ya? El remanente del 10% de repente yo lo despejo a tierra con un tipo 2. Ese 9% se va a tierra. Y dejo pasar una tensión remanente. Ese último 1% que me está quedando, ¿ya? Ese último 1% lo puedo solucionar con un tipo 3. ¿Qué es lo que se busca acá? Es que a través de una coherencia de selecciones entre SPDs, ¿ya? Se vayan a mitigar lo que serían los tramos de las sobretensiones que inicialmente vino como fenómeno, para que al llegar a la carga, ¿ya? Esté en un rango que la carga pueda tolerar, ¿ya? Como mínimo. Lo ideal es eliminarlo al 100%, ¿no? Pero es más o menos así. Finalmente es como irlo talando, ¿no? Conforme va avanzando, se va cortando, se va cortando, se va cortando, ¿no? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Esa es la tecnología de la coordinación de aislamiento que se puede dar en baja tensión. Y eso lo usamos también para tener de referencia los niveles de tensión de protección que tienen, o los UP que tienen nuestros SPDs, ¿no? Siempre garantizando que el UP sea menor a lo que pueden tolerar las cargas que queremos proteger. Esta es una metodología de selección del SPD. Ya va mucho en función a si hay un pararrayos próximo a la instalación, si no lo hay. Por ejemplo, eso es mucho para tenerlo en cuenta, porque sucede que ¿cómo se llama? Si no hay un pararrayos próximo a nuestra instalación o en nuestra casa, ¿ya? No necesitamos un tipo 1, un SP tipo 1, simplemente con un tipo 2 basta, ¿ya? Un tipo 2 es más que suficiente. Y si queremos saber cuánto es la corriente máxima de descarga que necesitamos para nuestra instalación, podemos guiarnos de esta pequeña tabla de niveles de exposición, entre bajo, mediano y alto. Usualmente el peor escenario es el mediano, que es 40 kiloamperios, ¿no? Que es una zona rural o abierta, ¿no? Es drástico. Usualmente es en zonas urbanas, pero se puede tomar de referencia, ¿ya? En el caso sí haya un rayo, disculpen, un pararrayos, ¿ya? Ahí sí tenemos que tomar en cuenta el tipo 1, ahí sí tenemos que considerarlo y tenemos que asumir un tipo 1 más un tipo 2. O también hay una tecnología que vienen ambos en simultáneo, ¿no? Tipo 1 más 2. Pero tienen que ir ambos, ¿ya? No puede ir solo el tipo 1 arriba y abajo ya veo cómo me arreglo, no. Tienen que ir ambos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tipo 1 protege frente a gran descarga, pero en el caso vengan descargas medianas, entonces el tipo 2 por ahí puede dar esa protección extra, ¿no? Más fina. Depende mucho del nivel de UP también. En el caso querramos aquí identificar, bueno, ya sabemos que hay un tipo 1, pero querramos identificar la corriente de impulso con lo que seleccionamos nuestros equipos, tomaríamos de referencia, en el caso no conozcamos la instalación, que aquí en Perú pues es complicado saber cuánto es el nivel de corriente que te puede dar un rayo, podemos ir al máximo valor que habla la IEC. El máximo valor es 25 kiloamperios por polo. Ese es el máximo valor que hace referencia a IEC. Significa que si tenemos en una instalación de 4 hilos, ya sería 25, 25, 25, 25, 100 kiloamperios. El SPD más robusto en IEC, ya, puede despejar a tierra hasta 100 kiloamperios y es más que suficiente según su estimación de IEC. Entonces, cuando ustedes identifiquen que un requerimiento pide 150 kiloamperios, no es IEC, muy seguramente es UL, ¿no? Es un supresor. ¿Por qué? Porque tiene otra metodología de trabajo, ¿sí? Otra de las consideraciones a tomar en cuenta es la regla de los 10 metros. Sucede que tengamos un SPD2 o un SPD1 más 2, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta la distancia máxima respecto a la carga que queremos proteger.
Si la carga que queremos proteger está a una distancia menor a 10 metros respecto al SPD que hemos seleccionado, no hay problema, es suficiente. Pero si está a una distancia mayor a 10 metros, lo que se tiene que poner es un SPD, eh, ¿cómo se le dice esto? Se tiene que replicar nuevamente la protección, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la carga es sensible y se puso un tipo 3. Esta regla de los 10 metros es agnóstica al fabricante. Todos los fabricantes lo tienen por default, ¿sí? Así que aquí toca tener mucho cuidado. Pasa tanto cuando comenzamos desde un tipo 2 como comenzamos desde un tipo 2 más un tipo 1. Esos 10 metros es una regla muy importante. Significa que si tenemos en nuestro tablero general un tipo 1 más 2, en el de distribución que está a unos 20 metros, tenemos que replicar la protección y poner un tipo 2. Ya no el 1, porque el 1 ya está en la entrada. Entonces, simplemente el tipo 2. Y ahí para abajo, del mismo modo, ¿no? Si hay otro tablero derivado, que no es la carga final, pues replicaríamos el tipo 2. Entonces, va tomando esa forma la instalación. Bueno, y aquí ya vamos terminando. Finalmente, la regla de los 50 metros. La regla de los 50 metros lo que hace referencia es a los valores de la tensión UP o la tensión de protección que garantiza el equipo. ¿Se acuerdan que yo les puse el ejemplo de cuánto puede soportar la carga? Y hagamos de cuenta que la tensión de la carga que máximo puede soportar como tensión de impulso es 4 kilovoltios. ¿Ya? Si yo pongo un SPD que soporte, no sé, 3.5 kilovoltios, por dar cualquier cosa. Esa es su tensión de protección, ese es su UP. Si ese es su UP, lo que me piden, y esto es a modo de recomendación, agnóstico al fabricante, sea un Siemens, sea la marca que sea, se menciona que la distancia máxima del conductor, de los conductores, estos dos conductores, no vayan a exceder como sumatoria los 50 metros. Si eso se cumple, entonces la protección está garantizada. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, esto es cable. Como es cable, tiene una impedancia. Y como es una impedancia, a través del flujo de corriente que se vaya a generar cuando se active el SPD, va a activar o va a generar cierto nivel de tensión en esos tramos. Y se espera que cuando tú garantices esta distancia menor a 50 centímetros, ¿ya? Esa tensión en ambos tramos de cable sean despreciables, tiendan a cero, porque no es muy grande el cable. Se espera eso. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, y si estas dos tensiones tienden a cero, la tensión en bornes, ¿ya? Entre este punto y el punto de la barra de tierra, van a ser justamente la tensión UP, ¿no? Entonces, UP va a ser idéntico a la tensión máxima que puede soportar la carga. Para este caso, mi SPD me garantiza 3.5, la carga soporta 4, estamos bien, ok, ¿ya? ¿Y qué pasaría si es que no cumplo esos 50 centímetros? ¿Qué pasaría si yo pues le pongo una distancia mayor? Entonces lo que se espera en ese escenario es que se genere una tensión en cada uno de los tramos UZ1, UZ2, donde ya no es despreciable, ya no tiende a cero. Cosa que la sumatoria de los tres, el UP más el UZ1 más el UZ2, ahora va a ser idéntico a lo que sería la tensión máxima. Entonces, para poner números, si mi carga soporta 4 kilovoltios, mi SPD me garantizaba 3.5 y por X motivos, hagamos de cuenta que pues cada tensión me aportó 0.5 kilovoltios. Cada uno de ellos, ¿no? 0.5. Entonces, la tensión máxima ya no va a ser igual al UP, sino va a ser la sumatoria de los tres. Sería 3.5 más 0.5 más 0.5 sería 4.5. Entonces ya no estoy protegiendo la carga. No por el SPD, sino por una mala instalación que ha venido de mi parte. Entonces, esto no se recomienda. ¿Sí? Entonces, disculpen la demora, me pasé ahí unos casi 40 minutos. Me parece que ahí había algunas preguntas en la sesión. No sé si
ahí me da algo de chance para poder responder. Sí, tenemos un par de minutos. Estimado ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Michelle, Pedro te saluda, Pedro Reyes. ¿Qué tal, Pedro? La verdad que muy didáctica y muy técnica la conferencia. Está muy atento, la verdad, sobre tanto el funcionamiento no lógico de los equipos de protección y tanto la tecnología que ustedes están, digamos, están a la vanguardia, digamos, de las soluciones, ¿no? En el sector doméstico, comercial, industrial. Justo, digamos, tenemos una preocupación en estos momentos en el norte. Te compartí por tu WhatsApp un incidente suscitado el día de hoy en las mañanas en todo el centro de Chiclayo. Y no sé si has podido ver ese video. Y justo nos preocupa porque se están presentando muchos casos en la ciudad. Las redes se están seccionando justo por la zona de sus empalmes en baja tensión. Y se nota en el video de que la red eléctrica hace contacto con la pista, el suelo, todo eso, y bueno, se nota que está energizada y la protección no actúa, ¿no? Y justo Ya, te había enfocado el sistema de protección, una foto donde se visualiza que las protecciones de los circuitos son tipo NH, ¿no? Y digamos, en base a la pucha, experiencia y en base a tu recomendación, una hipótesis de este suceso, de por qué no accionó, por qué no se censó este cortocircuito debido a un envejecimiento, un mal empalme, una mala conexión entre conductores, conductor aluminio-aluminio con conductores tipo cuña, ¿no? Encintado. Y bueno, lo que se puede ver antes del suceso es que los empalmes están prácticamente en la misma línea, ¿no? No hay una degradación y están prácticamente, no tienen la estética, ¿no? Y al parecer con la lluvia ha hecho de que los mm, empalmes se abran y ya no ha llovido por buen tiempo, gracias a Dios. El día de hoy se ha suscitado este cortocircuito, ¿no? En un bucle, en un cuello de una red de baja tensión, ¿no? Entonces claro, nos preguntamos qué pasó, por qué no accionó, y mayor aún, si tomamos conciencia, hemos tenido la ciudad llena de agua, los aniegos, y ha habido también fallecimientos por tensión de paso, donde, de acuerdo a la necropsia de ley que nos comunica un fiscal acá de uno de los casos, la energía entra por el tobillo y sale por la pierna, sin necesidad de tocar lo que aparentemente fue tocar un semáforo. No fue así, porque la energía entra por otro lado, y justo esta persona estaba caminando por un charco de agua en una vereda, ¿no? ya. Entonces, con el video que te mostré, imaginando que eso hubiera sido una piscina, porque sí, las calles de Chiclayo están como una piscina, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Cuántas personas hubieran fallecido, no? Claro. No, así a simple vista, pues es complicado brindar un diagnóstico, ¿no? Lo único que sí se nota es que en el chispazo que se generan dentro de lo que serían los conductores, ningún elemento de protección actúa. Ah, a simple vista se ve como un valor de sobrecarga que llega a cierto punto crítico donde ya comienza a haber chispas. Al momento de ocurrir ese tema de chispas, pues ya debería de haber actuado la protección magnética del elemento de protección. Si se ha utilizado un fusible, tendríamos que ver la curva de actuación. Es un poquito complicado identificar a simple vista, sino se tendría que ver en el supuesto caso que se tenga, ya, mediciones que hayan podido registrar este fenómeno. Si tuviéramos el tema de mediciones, podríamos plasmar el comportamiento del equipo. A que hago referencia, miren, no sé si me da el tiempo, solo para mostrarles. Abrir archivo. Simaris Curves.
CURBS X. Sí. Bueno, sí es drástico en realidad el escenario, es bien curioso, pero incita un poco al análisis, ¿no? Lo que sí me gustaría saber es cuál es el tipo de sistema de tierra que tienen ellos, o sea, cómo están distribuyendo la energía, el tema de cuánto tiempo ha tenido de instalado el tablero, los componentes, si es que están, porque puede darse diferentes cosas, ¿no? Por algo no actuaron las protecciones. El sistema, Puedes el comentarme. sistema, bueno, en baja tensión es 220, es delta, no es 380, 220. Digamos que, como tú indicas, ese chispazo, esa pérdida de aislamiento, ha ido derritiendo la protección mecánica exterior, Ujú, el XLP, ¿no? La chaqueta, ¿no? Exterior, la que nos claro, protege de los agentes externos. Y al derretirse ya tanto los varios conductores se incendian, ¿no? Y se produce lo que puedes ver en el video, este cortocircuito, ¿no? claro. Y se ¿Cuál era nota que, el sí, elemento que protegía al conductor? Eran fusibles, me dice. sí, ahí está en la foto también, es un tablero que está accionado por Ya. fusibles NH, ¿no? Que son de accionamiento rápido, ¿no? Ahora, Mm, muy aparte de eso, no, como tú dices, ya es parte de un diagnóstico, pero queda, digamos, una recomendación que esos equipos se sigan utilizando y su cambio sea el cambio sea inmediato, porque ya se está presentando varios lugares donde los cables están cayendo, ¿no? Se están seccionando, tanto porque, ya, como te digo, los empalmes ya han envejecido, son conductores, en algunos casos son pesados estos calibres de estos conductores en el centro, donde la carga claro, es en el tema de la implementación de equipos de aire acondicionado, de ventilación, no son centros domésticos, son más que todo centros comerciales. La carga es alta, ¿no? Y no podemos predecir qué puede suceder, ¿no? Aparte de la temperatura, estamos sintiendo una sofocación y el verano está extendiendo, las lluvias son fuertes, son duraderas y esto está pasando en mayor parte de la ciudad, ¿no? Y nuestro temor es que el conductor caiga de esta manera en otro lugar y justo sea en una zona donde haya personas y esté lloviendo y no queremos que esto suceda, ¿no? Entonces, más ujú. que todo, ni los equipos de baja ni los equipos de media tensión han podido, digamos, proteger, ¿no? O cortar más que todo el servicio, que quede en un simple incendio, pero más no en una electrocución, ¿verdad? Lo, lo que, lo que pudo haber ocasionado, depende mucho ver las hojas de datos del fabricante de los cables y el tiempo de vida al cual ya estaba sometido. Sucede que a veces cuando se dimensionan los conductores, no sé si este habrá sido el caso, si lo va a tomar en cuenta el proyectista, el conductor se derratea por temperatura. Si en una instalación la sobretemperatura llega a exceder lo permitido por el fabricante, toca agregarle factores de derrateo. ¿A qué hago referencia? Si el conductor ha sido asumido, ha sido dimensionado por el proyectista, no sé, a 40 grados o 30 grados. No, pero es aire, ¿no? Cualquier valor, por ahí cualquier valor, 25 grados. Y la temperatura en la zona, por causas del ambiente, por X motivos, ya no llega a 25, sino llegó a temperaturas de 30 grados. El conductor de lo que podía por diseño soportar, que era de repente 100 amperios, ya no va a soportar 100, sino te va a soportar menos, ¿no? 90 amperios, 95 amperios. Y si tú le estás dando un flujo o estás sobrecargando ese cable a 90 y tantos, en algún momento ese cable va a fallar, ¿no? Entonces, puede que sea una explicación, como te digo, puede deberse a muchas cosas, pero el tema de sobretemperatura también es un tema muy dañino para el tema de los conductores. Personalmente, yo lo que he visto bastante es fallas, pero más que nada tirado para el cable neutro. En este caso, 220 trifásico, seguramente es un delta, entonces por ahí no debería haber mucho problema, más que nada un tema de sobrecarga posiblemente.
En mi caso, he visto más problemas con cables de neutro, por desbalances, armónicos, sobrecargas en esos conductores, y ahí sí se sobrecalientan horriblemente, ¿no? He visto casos muy drásticos. Sería cuestión de verlo. A simple vista, sí, efectivamente, no disparó el equipo de protección. Solo a modo de comentario, tener en cuenta que los equipos de protección en realidad, cuando se mencionan, por ejemplo, a 100 amperios y se selecciona un interruptor de 100 amperios, no significa que el interruptor va a aperturar a 100 amperios cuando llega al consumo, sino que por norma el equipo va a soportar 100 amperios por 0.5, o sea, un 5% adicional, ¿ya? Comienza recién su curva de actuación. Recién comienza su curva de actuación en un lapso de 2 horas, por norma. O sea, la 60947 lo que te habla es que, por ejemplo, no sé si acá se puede apreciar, pero vamos a 100 amperios, si yo voy a 100 amperios, yo le doy la regulación de 100, y yo busco ese 100, miren que acá no figura 100. Su curva de actuación de este interruptor, pese a que yo le he dado 100 amperios, comienza en 105 amperios. 105 amperios, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué comienza a partir de 105 amperios? Porque el estándar habla de una tolerancia, que su curva de actuación comienza a partir de un 5% hasta un máximo, si no me mal recuerdo, de un 30%, 35%. Significa que el equipo no va a aperturar por sobrecarga, ¿ya? En un tiempo de 2 horas no va a aperturar, eh, no a 105, sino puede aperturar a 130 y tantos amperios, más o menos, en un lapso de 2 horas. ¿Ya? Y en un lapso de 2 horas, de repente el conductor ya se hizo trizas, ¿no? Pero el funcionamiento del interruptor. Es por eso que hacer un dimensionamiento así con Excel no es como que lo más adecuado, ¿no? Siempre se tiene que contrastar la corriente de lo que soporta el conductor como curva de daño versus la curva de actuación del conductor, del interruptor que lo está protegiendo. En función a eso, se confirma que la selección es adecuada. Entonces, como te digo, pudo haberse debido a varias cosas. Pudo haber debido a varias cosas. Sería interesante el tema de análisis. Si llegaras a tener más datos y me lo puedes compartir, sería chévere para poder darle una ojeada, de repente algo se puede encontrar ahí. Listo, conforme. Pero ante estos eventos, ¿qué equipos de los que hemos mencionado en la conferencia o la tecnología se propone para garantizar, asumiendo de que tanto el proyectista como en la selección del conductor no suceda, ¿no? Es decir, para garantizar, ¿es lo mejor este tipo de fusibles que te he compartido o un interruptor de caja moldeada? Es decir, Ambos debieron de haber sido adecuados. ¿Ya? Ambos debieron de haber sido adecuados. De hecho, lo que preocupa es que no se haya dado la regulación adecuada. Aquí, por ejemplo, yo te muestro, era un poquito por lo que estaba dibujando. Si yo hubiera puesto un interruptor y no le hubiera dado la regulación adecuada, mira, por ejemplo, con la regulación que ahorita presento, esta falla, que está más o menos en 500 amperios, para que este interruptor despeje 500 amperios, pese a que su regulación es 100 amperios, se va a demorar 23 segundos. 23 segundos donde el cable o el conductor va a estar sometido a 510 amperios aproximadamente. Entonces, si no hay una regulación adecuada, ya, por ejemplo, yo le tengo que dar acá, para esa misma falla, ahora el interruptor ya no demora 23 segundos, sino demora 0.03 segundos en aperturar. Obviamente, el cable pues, se va a ver beneficiado, ¿no? El fusible, en teoría, tiene un tiempo de actuación más rápido, más acelerado, ¿ya? Entonces, no debería tener un mejor comportamiento. También se puede seleccionar fusibles por acá, ¿ya? Pero es cuestión de hacer el análisis dentro de lo que puede tolerar el cable, porque puede que sea un cable de 15 años, 18 años, entonces ahí no vamos a esperar que tenga las mismas características de sus hojas de datos, ¿no? Pero se puede tomar de referencia para ver, hacer el contraste de curvas, pero quien debió haber aperturado ha sido efectivamente los interruptores o el fusible que estaba protegiendo esa línea. Si no ha aperturado es por algo, desgaste, vida útil, tema de mantenimiento, varias cosas, o sea, muchas cosas en realidad. así es, sí. Bueno, conforme son cosas para poder, digamos, bueno, en este caso se debe estudiar a fondo para que no suceda, ¿no? Porque
una subestación, hablamos de más de 2.000 subestaciones que está en el área de concesión y eso es preocupante, ¿no? Sí, no, eso sí es preocupante. Efectivamente sí es bien preocupante. Tocaría sincerar la capacidad máxima, o sea, la cargabilidad que tienen cada uno de los conductores, ¿no? Ahí creo que vi un medidor, ¿no? Se puede verificar justamente la capacidad máxima, si es que tiene chance de sacar información, se puede ver el historial y en el historial te va a figurar cuánto es el consumo máximo que ha tenido. Y eso se contrasta versus lo que está soportando el cable, ¿no? Y bueno, ahí ya veríamos las hojas de datos del conductor. En función a eso vemos si el cable efectivamente está sometido a una sobrecarga permanente, puntual, ¿no? Sería cuestión de ver por ahí de repente. Conforme. Gracias, Michelle. Más bien, hay preguntas Ah, por favor, sí, Marcos, le debí la consulta. Hay SPS que funcionan en la parte de tensión de operación 406/90. Suponiendo que tengo una tensión de 400, 220 en el diagrama unifilar. El SP con la tensión 400 se dividiría en este caso, debería colocar un SP con tensión de operación 400. En realidad deberías buscar lo más próximo a 400. ¿Ya? Eso de 690 me preocupa, pero los fabricantes indican la tensión de operación ya del equipo. Es cuestión de revisar las hojas de datos o el modelo exacto de SPD que se ha seleccionado o que se tienta a seleccionar para confirmar que la tensión de operación es la adecuada. Pero usualmente es 400, 415. En SPD sí, usualmente es así. En un sistema IT de repente te habla de 690, pero usualmente son 400. Con respecto a la consulta anterior, hay supresores unipolares que podían colocarse 3 supresores unipolares unidos mediante cables. Tres supresores unipolares unidos mediante cables. Eso me preocupa porque usualmente, salvo el fabricante lo indique, es por la regla de los 50 centímetros. Si te das cuenta, la regla de los 50 centímetros no te da mucha holgura para utilizar mucho cable. De hecho, es bien complicado poder cumplir esa regla y toca hacer algunas maniobras dentro del tablero. Mover la barra de tierra más cerca al SPD o poner la barra donde va a estar conectado el SPD abajo, más próximo a la barra de tierra. Entonces, poner más cable en ese tramo te puede generar lo que mencionaba a nivel de cálculos, ¿no? Puede generar una mayor distancia y por ende te puede complicar un poco con la tensión de protección. Entonces, por ahí toca tener un poco de cuidado. Nuevamente, salvo el fabricante de ese modelo particular lo indique, sí se puede trabajar. En el caso que nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un modelo SPD para sistemas IT que tú puedes poner en paralelo, no en serie, ojo, ¿no? En paralelo, ya, de la red para poder cumplir con la protección en el sistema que necesites. Pero eso es para sistemas IT, son muy puntuales. Para los TN o TT, sí hay modelos de SPDs de 3 polos, 4 polos, 2 polos. Entonces, cada uno tiene su aplicación propia y te indica el sistema de tierra. Entonces, preferencia y tratar de ir con lo... pueda identificar el fabricante, ¿no? Tratar de no salir mucho del estándar porque puede que no puede. Sí, estamos bien. Sí, ¿alguna pregunta adicional? Buenas noches. No es que sea una pregunta, sino es que me gustaría si puede pasar las diapositivas. Sí, 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 no hay problema. Se las comparte, no hay problema. listo. Listo, chicos, yo creo que eso es por mi parte. Igual pues agradecerles y pedirles disculpas por haberme pasado ahí unos minutos, ya casi una hora. Disculpen, pero era eso. De pronto me excedí un poco con el tiempo, pero agradecerles por el espacio, la apertura. ¿Sí? Muchas gracias por eso. Y disculpen no haberles podido brindar todo lo que me hubiera gustado. De pronto el tiempo ahí me complicó un poquito. No, agradecerte a ti, ingeniero, la verdad, por todo el tiempo. La verdad que es un tema muy interesante porque es un tema muy práctico y la verdad que
Es importante recordar, saber el funcionamiento, más que todo, de los equipamientos que, digamos, si hablamos de porcentaje, hoy en día estamos hablando de que en el tema económico, en las ventas, en los cambios, estamos hablando de equipos muy importantes. Estamos hablando de equipos muy importantes que están presentes en nuestra industria, en nuestro comercio, en nuestros propios domicilios. Y no todos tienen la cultura, digamos, o bueno, lo ven quizás hasta caro, invertir en seguridad, en proteger nuestros equipos, nuestra vida. Y se tiene que tener conciencia, ¿no? Más que todo eso, ¿no? Justo le escribí por el WhatsApp, por favor, ¿podría apoyarme en compartir lo último? Ah, ya. A ver, Sí, ¿el sí, certificado se refiere? sí. A ver, un minutito. Vamos a abrir un rato el WhatsApp. Ah, bueno, entiende. A ver, entonces vamos a ver. Mm, Ahí está, por acá lo tengo, acá lo tengo. Sobre las diapositivas, sí, me lo puede compartir a mi persona y como les dije a todos, a los presentes, déjenme un WhatsApp al 9969-71230 para poderle compartir las diapositivas. Chévere. Listo, chicos. Excelente. Bueno, ingeniero Michel Antonio Arias, Guamaní, nuestro Consejo Departamental de Lambayeque, Colegio de Ingenieros del Perú, le otorga este diploma por haber participado como ponente en la conferencia denominada Equipos de Protección aplicados para tableros electrónicos domiciliarios e industriales, ¿no? Desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, desarrollado el día de hoy, 4 de abril del año 2023, con una duración de 2 horas académicas. Ingeniero, muchas gracias, es un gusto haberlo tenido por segunda vez nuevamente en nuestro capítulo. Agradecerle por todo y bueno, de todas maneras vamos a programar una visita acá a nuestra ciudad de Chiclayo para contar con usted y con Siemens para poder, digamos, tener, digamos, una demostración con los equipos acá en nuestro auditorio, en nuestro centro de esparcimiento, para una exposición con todos nuestros colegas, alumnos e ingenieros, ¿no? De las diferentes especialidades, ¿no? Deben de estar interesados en conocer también parte de la tecnología, en lo que es electricidad. Chévere. Gracias, no hay problema. Encantados igual. Sí, me parece por ahí igual que fácil vamos a tener noticias ahí, noticias presenciales posiblemente. Gracias. Listo, nos despedimos. Muchas bendiciones, cuídense mucho, muchos éxitos. Igualmente, un gusto. Hasta Hasta una luego. próxima. Hasta luego.